Hola a todos y bienvenidos a Requiem de Juegos. El día de hoy os traigo un tutorial de cómo jugar al No More Dead New York. El juego todavía no ha salido, pero se encuentra actualmente en una campaña de crowdfunding en GameFound, por lo que os dejo con la preparación y cómo se juega. Para empezar con la preparación de la partida, lo que tendremos que hacer será separar los personajes en sus diferentes categorías. Tenemos 32 personajes de supervivientes, 30 zombies y 24 Nova, personas de la organización Nova. Barajaremos las cartas de distrito y colocaremos el número de jugadores más 1, suponiendo que es una partida para 2 jugadores, colocaremos 3, siempre ordenando de mayor a menor. El número lo tenemos arriba indicado justo al lado de los puntos de partida. Como veis en este caso, en esta partida, esta tendría que ir aquí, ¿vale? 9, 18, 51. Algunos distritos tienen espacios para zombies. Tendremos que cogerlos de la reserva y colocarlos. Además, la siguiente carta que vaya a entrar en juego de distrito quedará boca arriba, por lo tanto podremos ver cuál será la siguiente. En este caso tenemos el número 35, por lo tanto tenemos que esa carta se tendría que colocar aquí. Tendremos que separar los recursos en sus diferentes montones. Tenemos la comida, la gasolina, la munición, el coche de policía y el helicóptero. En el tablero de puntuación tendremos que colocar el marcador rojo de zombies en la posición 22 y el marcador negro de zombies en la posición 34. Además tendremos que colocar las cartas de investigación y las cartas de RIP. Preparación de personaje. Para hacer la preparación de cada personaje, de cada jugador, lo que tendremos que hacer será coger nuestra hoja de ayuda y nuestro tablero. Cogeremos también la pantalla protectora para que los demás jugadores no sepan nuestros personajes. Un token de furgoneta, una bolsa donde pondremos los 10 personajes iniciales y robaremos 3. Estos 3 personajes los tendremos que colocar en nuestra pantalla para que los demás jugadores no puedan verlo. 2 marcadores de puntuación que pondremos en el 0 de puntuación y en el 0 de investigación. Un personaje de la reserva gris que lo pondremos directamente en el Army, con su ficha de identificación de color. Este personaje no otorgará los puntos de victoria colocados en esta casilla. Además, pondremos zombies igual al número de jugadores que haya en la partida. Estamos simulando una partida de 2 jugadores, por lo tanto, tendremos que colocar 2 zombies de la reserva roja y pasarlos a la reserva gris. El último jugador que haya estado enfermo será el jugador inicial. Empezando por su jugador a la derecha, empezarán a colocar las caravanas. Teniendo en cuenta que no se puede colocar una caravana en un mismo distrito. Teniendo en cuenta que estamos en partidas de 2 jugadores, por ejemplo, la disposición de las caravanas podría ser esta, pero no podría ser esta. Y así, el primer jugador empieza la partida, siguiendo las agujas del reloj. El juego no tiene rondas, tiene turnos. En cada turno, el jugador podrá elegir realizar una de las 2 acciones disponibles. Voy a empezar a explicar la acción 1, que consta en 3 fases diferentes. La primera fase, que es la colocación de los personajes. El jugador tendrá que elegir entre uno de estos 3 personajes que tiene en su pantalla y dónde quiere colocarlo. Para esto tenemos que entender cuáles son las fichas y los poderes que tienen cada personaje. Igualmente, aquí tenemos una chuleta, por así decirlo, donde nos explica qué hace cada cosa, pero lo voy a explicar de manera muy resumida. Hay 2 tipos de acciones disponibles, las acciones del lugar y las acciones de los personajes. Vamos a empezar con las acciones del lugar. Munición. En esta localización podremos robar 1 de munición, que pondremos en nuestro inventario. Comida. En esta acción podremos coger 1 de comida y ponerlo en nuestro inventario. Gasolina. En esta acción cogeremos 1 de gasolina y lo pondremos en nuestro inventario. Descubrir la cura. En esta acción recibiremos 1 punto de investigación. Acciones de superviviente. En esta acción cogeremos el número de personajes indicados en la posición. En este caso, cogeremos 2 personajes grises.
y lo pondremos directamente en nuestra bolsa. Importante, al realizar la acción de robar un personaje gris, en el caso de que robemos un zombie, el zombie sustituirá al personaje que esté en dicha posición y ese personaje irá directamente a la tumba y el jugador pasará a perder el turno. Acciones de Nova. En este caso cogeremos dos personajes de Nova. Con los personajes de Nova pasa una cosa curiosa, y es que nosotros al coger un personaje de Nova tendremos que coger un zombie y ponerlo en la de supervivientes. En este caso, como cogemos dos, tendremos que coger dos personajes de Nova y poner dos zombies. Los personajes los he separado en dos categorías. Tenemos la categoría básica y la categoría especial. Esto no nos lo pone en el manual, pero créanme que será más fácil entenderlo así. Soldado. Si el soldado se coloca en una casilla de munición, en vez de coger una de munición, cogeremos dos. Cocinero. Si al cocinero lo colocamos en una posición de comida, en vez de coger uno de comida, cogeremos dos y lo pondremos en nuestro inventario. En el momento en el que nosotros no podamos coger porque no tengamos espacio en el inventario, esas materias no se podrán recoger. Científico. Si colocamos a un científico en una casilla de investigación, en vez de conseguir un punto de investigación, conseguiremos dos. Los asesinos. Al colocar a un asesino, podrás eliminar o bien a un zombie o bien a otro personaje de otro jugador que se encuentre en el mismo distrito. Al eliminar a un zombie, se pondrá en el campamento. Y al eliminar a un personaje, ese personaje se irá al graveyard, a la tumba, y pondremos un zombie en su lugar. Corredores. Los corredores son inmortales. No se les puede eliminar de ninguna manera. Mecánico. Para entender la mecánica del mecánico, tenemos que entender los puntos de movimiento. Cada personaje tiene un número asignado. En este caso, pues tenemos 2 de movimiento, 3 de movimiento, 1 de movimiento. En este caso, supongamos que tenemos que colocar este personaje. Somos el naranja, ¿vale? Y estamos aquí. Decidimos colocar este personaje. Nosotros tenemos que contar 2 espacios. Como máximo, por ejemplo, en este caso, al estar la furgoneta en este espacio, esto sería 0. Esto sería 1 y esto sería 2. El primer espacio vacío siempre será 0. Ahora, podemos jugar en diferentes ubicaciones. No hace falta que juguemos siempre en el distrito donde estamos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero jugar en este distrito. Tendremos que bajarnos de la furgoneta y movernos a otro distrito. Eso será un coste de movimiento. Y luego colocarnos será el segundo. Por ejemplo, este personaje, como mucho, podría llegar aquí. En el caso en el que hubiese, supongamos, otro personaje en la primera casilla, se pondría en la primera que estuviese vacía. Si tuviese más de movimiento, se podría mover más. Una vez entendida la mecánica de movimiento, podremos explicar qué hacen los mecánicos. Los mecánicos tienen una acción adicional que se puede hacer siempre y cuando queramos descartar uno de gasolina. Si gastamos uno de gasolina, podremos jugar un segundo personaje contando con los movimientos de ese propio personaje y que empezará a contar desde la carta de distrito, no desde donde se coloque el personaje, sino desde la carta. Suponiendo que yo soy el jugador naranja, acabo de colocar este personaje aquí, yo tengo 2 de movimiento con este personaje, empezando desde aquí, no desde la furgoneta. En este caso yo podría hacer 1 moviéndome, 2 colocándome. La acción de la moto nos permitirá jugar un segundo personaje. Por ejemplo, en este caso supongamos que nosotros queremos poner a este personaje aquí y realizar la acción de la moto. La moto lo que hace es permitirnos jugar un segundo personaje colocándolo en el primer espacio disponible de un distrito adyacente. En este caso, como solo tendríamos este como adyacente, podríamos poner otro personaje y colocarlo directamente aquí, sin contar con los puntos de movimiento que tenga dichos personajes. En este caso, el segundo. Y por último tenemos las 2 acciones más raras, diría, porque son las menos frecuentes, que tenemos en los mapas y en los propios personajes. Que en este caso tendremos, por ejemplo, la acción de francotirador, que tendremos en este personaje o, por ejemplo, en este distrito. Esto lo que hará es que nos podrá permitir
siempre que coloquemos en este caso, este aquí, o como este personaje es francotirador, da igual, podremos colocarlo aquí. Poniendo el ejemplo, este personaje, la acción de francotirador, será que podrá eliminar o bien un personaje o bien un zombie que esté en ubicaciones adyacentes. Esto quiere decir que podrá eliminar a este jugador, a este personaje del jugador azul, o bien podrá eliminar a este zombie, o bien podrá eliminar a este zombie de las diferentes ubicaciones adyacentes. Ladrón. Esta acción, que por ejemplo tiene este personaje, al colocarlo y cuando queramos hacerlo, tenemos que mirar si nuestra caravana se encuentra en una ubicación donde haya otra caravana. En este caso, supongamos que esto se ha dado así y que tenemos esto. Este jugador, el jugador naranja, podrá hacer la acción de robar y le podrá robar una materia prima básica a el jugador azul. Las materias primas básicas son la gasolina, la comida, la munición, y las especiales son el coche de policía y el helicóptero. Está todo explicado en la hoja de referencia. Acordaos siempre que esto es una gran ayuda y que lo podéis usar poniéndolo al lado de vuestro tablero personal. Una vez entendido todas las acciones que tenemos disponibles, tanto de personaje como de ubicaciones, tendremos que elegir qué personaje querremos para jugar. En este caso, yo voy a elegir a este personaje y voy a decidir que lo quiero colocar aquí. En el momento en el que nosotros colocamos un personaje, podemos o bien hacer la acción del personaje, o bien hacer la acción del suelo, o bien ambas. En este caso, que este personaje es un corredor, o sea que es un asesino, se podrán hacer dos acciones. En el caso en el que sea jugador, es una acción pasiva que ya lleva el personaje consigo. Por lo tanto, se tendrá que hacer la acción del suelo. Vale, en este caso, al nosotros poner a este jugador aquí, a este personaje aquí, podremos elegir si queremos matar a uno de estos dos, o bien un punto de investigación, o bien ambas. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, queremos matar a un zombie, matamos a un zombie y queremos pillar un punto de investigación. Pues hacemos ambas cosas. No siempre sale rentable elegir hacer las dos acciones. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado a la hora de qué acciones hacemos o cuáles no hacemos. En el momento en el que el campamento del laboratorio se haya llenado, es decir, tengamos dos zombies, estos dos zombies se darán la vuelta, en este caso en el tabletop no tenemos parte de atrás, en el juego sí, nosotros lo quitaremos y estos dos personajes te darán o una carta de investigación o un punto de investigación. Si queremos una carta de investigación, simplemente la cogemos, la leemos y recibimos la bonificación que tengamos. Lo mismo pasa con las cartas de RIP. En el momento en el que dos de tus personajes están muertos, se le dará la vuelta, indicando que están muertos, y cogeremos una carta de RIP. Al coger una carta de RIP, tenemos lo siguiente. Tenemos que durante nuestro turno podemos descartar estos dos recursos y volver a barajar esta carta en el mazo de RIP para conseguir 2 puntos. Esto, las cartas de RIP siempre nos van a dar acciones o cosas, materiales adicionales, ¿vale? Para intentar beneficiar un poco que nosotros estemos perdiendo personajes, ya que no vuelven a la bolsa ni nada. Entonces, intentan beneficiarnos. Eso también, con los puntos de investigación, intentan, pues, beneficiar al que está investigando o matando zombies. Pero en este caso, tenemos una condicional en las cartas de RIP, ¿vale? La condicional es que si decidimos no gastar esta carta en ningún momento y al final de la partida tenemos esta condición, se nos sumarán estos puntos. En este caso, tenemos que esta carta da, si eres el jugador que tienes menos puntos de investigación, te da 2 puntos adicionales. Ya esto depende de la estrategia de cada uno. Si queremos usarla en el momento para recibir la bonificación en el momento, o bien no la queremos guardar porque sabemos que vamos a conseguir la bonificación y beneficiarnos al final de la partida. Una vez jugado el personaje y realizado la o las acciones, pasamos a la fase 2. En la fase 2 lo que haremos será robar de la bolsa hasta tener 3 personajes. Imaginar que estamos así, pues robaríamos uno de la bolsa hasta que tuviésemos 3. Además,
tendremos que mover la caravana. Para mover la caravana siempre se tendrá que mover a un espacio adyacente. Este espacio adyacente se puede evitar. Pues, imaginaos que nosotros ya tenemos pensado una jugada y no queremos mover la caravana. La caravana hay una forma de evitar que se mueva y es descartando uno de gasolina. Si nosotros tenemos uno de gasolina, decidimos quitarlo y nosotros no nos moveríamos. Y por último, tendríamos que comprobar si hay algún distrito que estuviese completo. Si nosotros al comprobar un distrito notamos que está lleno, que todas las ubicaciones tienen un personaje, antes de empezar y antes de mover nada, lo que tendríamos que hacer es todas las caravanas que estuviesen en este distrito se colocarían en la más adyacente. Es decir, en este caso se tendría que mover aquí. Si fuese este, se podría elegir si quisiese irse a la de la izquierda o la de la derecha. Una vez calculados los puntos de influencia, nos hemos dado cuenta de que ha ganado el naranja. Por lo tanto, retiraríamos todos los personajes de ese jugador y de todos los jugadores, pero el jugador que se lleve el distrito tendrá una acción en especial. Suponiendo que somos el jugador azul, lo que tendríamos que hacer será recoger nuestro personaje y ponerlo directamente en el army. Al tapar el punto de victoria, lo recibiríamos y lo pondríamos en el marcador de puntuación. Los zombies simplemente se van a la reserva de zombies y ya aparecerán más tarde. Ahora, el jugador naranja, que en este caso es el que ha ganado, de todos los personajes que tenga, se tendrá que quedar con uno. Imaginémonos que yo me quiero quedar con este. Todos los demás se tendrán que ir a el army. Y en el army, los huecos que haya tapados los recibirá de puntos de victoria. 1 y 2. En este caso, recibe este distrito. A la hora de recibir el distrito, gana los puntos que estén en la parte de arriba indicados. En este caso sería 3. Por lo tanto, 1, 2, 3 puntitos más. Y esta carta pasaría a ser un distrito para él. En este momento le damos la vuelta, ponemos esto aquí y nos daríamos cuenta de que este personaje que hemos cogido lo tendríamos que poner aquí. Estas son acciones adicionales que podrá realizar el jugador que tenga disponible este tipo de cartas. Esta acción lo que quiere decir es que, imaginémonos que está así, el jugador que tenga esto tendrá que tener dos personajes, o bien personajes normales, supervivientes, o bien de Nova, y lo que tendrá que hacer es darle la vuelta indicando que los ha gastado para realizar una acción de robar un superviviente. Cuando robemos a un superviviente lo cogeremos de la reserva gris y lo pondremos directamente en la bolsa personal. Suponiendo que los zombies ganen un distrito, en este caso la influencia ganaría a los zombies, tendrían 5, el jugador naranja tendría 2, el jugador azul tendría 1. En este caso ganarían los zombies ese distrito. ¿Qué pasaría? Los zombies se irían directamente a la bolsa, como siempre. Los jugadores recogerán a sus personajes y los pondrían en el army recibiendo los puntos de victoria que tapen. Y este distrito, además, tendríamos que mover las furgonetas a un sitio adyacente, como ya sabemos. Este distrito, los puntos de este distrito se le darán a los zombies, que tienen su puntuación, su marcador de puntuación. 1, 2, 3. En el caso en el que los zombies adelanten a la casilla negra, se dará un final de la partida. Siempre y cuando no lo haga, simplemente sumamos los puntos y ya está. Y ahora, en este momento, lo que tendríamos que hacer es esta carta se descartaría de la partida y se cogería otra. Siempre que se recojan uno o varios distritos, se tendrán que poner los otros. Como bien hemos puesto aquí, tenemos la flecha, que nos indica que esta carta tendría que ir aquí. A la hora de ponerlo, siempre nos tenemos que fijar si en el nombre tiene algo escrito. En este momento tendría esto, que quiere decir que se pondrán zombies en los distritos adyacentes. Es decir, por ejemplo, aquí se pondría otro zombie, ¿vale? En la primera casilla que estuviese disponible. En este caso sería aquí. Nosotros, esto es importante, cuando cojamos a un personaje, siempre lo tendremos que poner o en el army o en nuestras cartas de distrito que ya tengamos. En caso de que esté todo lleno y no podamos, directamente a la bolsa.
Ahora vamos a pasar a explicar qué hacen las materias primas. Aparte de recogerlas, tendremos que usarlas para algo. La munición lo que podrá hacer es eliminar a un personaje o a un jugador que esté donde esté nuestra caravana. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la caravana aquí y el jugador azul tiene a este personaje aquí, nosotros podremos gastar uno de munición para eliminar o bien al zombie o bien a ese jugador. La comida. Nosotros podremos gastar uno de comida para, en vez de tener un personaje en la pantalla, directamente ponerlo en el army, recibiendo los puntos que tapemos. En este caso, todos los personajes van a recibir uno. Gasolina. Además de gastar la gasolina para poder realizar la acción de los mecánicos, también lo podremos descartar para mover nuestra caravana. En este caso nos faltaría un distrito que pondríamos aquí. Podremos mover la caravana hacia donde nosotros queramos. Imaginaos que nosotros tenemos esto y tenemos una gasolina. Nosotros decidimos gastar la gasolina para mover la caravana directamente aquí. No hace falta que esté adyacente, simplemente donde nosotros queramos. Esto se tendrá que realizar cuando nosotros tengamos que mover la caravana en la fase 2. Si os acordáis, lo primero que teníamos que hacer era mover la caravana a un adyacente. Pues si descartamos una gasolina, lo podremos hacer donde queramos. Helicóptero. Podremos gastar un helicóptero para poner un personaje que tengamos directamente en la ubicación que queramos. El coche de policía. Nosotros podremos descartar una ficha del coche de policía para colocar un personaje adicional. Este personaje adicional se podrá jugar en la primera casilla libre que haya en un distrito que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos ponerlo aquí. Imaginaos que hubiésemos puesto este. Nosotros queríamos jugar otro, descartamos la ficha de policía, decidimos jugar este y además, siempre y cuando haya un zombie en una casilla adyacente, en un distrito adyacente, se podrá mover al primer espacio libre que haya en el distrito donde hayamos puesto este personaje. Esto os puede servir para algunas de vuestras estrategias. Acción 2. Reordenar. En esta acción, lo primero que haremos será en nuestras cartas de distrito refrescar a los personajes los cuales hayamos gastado para realizar las acciones de dichos distritos. Y podremos moverlos o bien dejarlos como está. Si los queremos mover, lo podemos mover al army o directamente a la bolsa. Los personajes que estén en el army los podremos poner en la bolsa o los podremos poner en otros distritos que tengamos vacíos. Por ejemplo, supongamos que tengamos este caso, haciendo una acción de reordenar, podremos poner a este personaje aquí, para en futuras ocasiones poder realizar estas acciones. Y ya pasaríamos directamente de turno. Hay 3 finales de partida posibles. El primero es si un jugador llega a 15 puntos de investigación. En el momento en el que un jugador llegue a 15 puntos de investigación, gana automáticamente la partida. Final 2. En el caso en el que el jugador pase por delante de la ficha de puntuación de los zombies. Roja. En este caso se calcula, además de los puntos ya obtenidos, se suma la mitad de los puntos de investigación obtenidos, redondeando hacia arriba. En este caso tendríamos 3 puntos, redondeando hacia arriba serían 2. 1 y 2. Y se sumaría también los puntos de las cartas de RIP que tuviésemos completadas. Imaginémonos que nosotros tuviésemos esta condición, ahora es el momento de sumarlos. En este caso, 2 puntitos más. 1, 2. En caso de empate, dejo en pantalla cómo se resolvería el conflicto. Final 3. Este final se da cuando la ficha de puntuación roja superpasa la ficha de puntuación de zombies negra. En este caso, todos los jugadores sumarán los puntos directos que tengan en investigación. Por ejemplo, el jugador naranja está en la posición 3, se sumaría 3 puntos. Además, 3 puntos para el jugador que tuviese más puntos en su army y zonas, distritos restaurados. En este caso, por ejemplo, tendríamos 2 en el army, 2 en un distrito restaurado y el jugador naranja, o sea el azul, tendría 1 en el army. Entonces, el jugador naranja se llevaría 3 puntos. Luego, tendríamos 3 puntos para el jugador que más zombies tuviese. En este caso, como ya sabéis,
una vez que tenemos 2 en el campamento, los apartamos. En este caso, sumaríamos quien tuviese más zombies y se llevaría 3 puntos. Luego, 1 punto por cada 2 recursos que tuviésemos en el almacén. En este caso tendríamos 1 por aquí y 2 por aquí. Todo eso se sumaría. Y por último, los puntos de partida que tuviésemos en las cartas de RIP. Esto es igual que en el final 2, ¿vale? Si completamos y tenemos las condiciones, sumamos esta cantidad de puntos. Y en todos los casos, el jugador que más puntos tenga, gana la partida. Y hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado y os haya servido. Si encontráis algún problema o algún fallo o tenéis alguna pregunta, me lo dejáis en los comentarios y en caso de que se encuentre algún error lo dejaré en un comentario fijado o bien en la descripción. Como bien os he dicho al principio del vídeo, tenéis una campaña que está actualmente en GameFound, por lo que os dejaré abajo en la descripción el enlace por si queréis echarle un ojo. Adiós.